La actriz Jennifer Lawrence, conocida por la serie Los Juegos del Hambre, predijo que si ganaba Trump era el fin del mundo. Otros muchos actores han dicho que se irían de Estados Unidos si ganaba las elecciones americanas Donald Trump. Han pasado 15 días y, que sepamos, ningún actor norteamericano se ha cogido el avión para huir de Estados Unidos. Lo cierto es que la victoria del candidato republicano ha sido para algunos inesperada y quizá marque un antes y un después, un giro histórico para la política norteamericana, pero también para la política mundial, porque Estados Unidos, al fin y al cabo, es el imperio. Bueno, inesperada relativamente. Luego, a lo mejor, los especialistas que tenemos en el encuentro actual me corrigen, pero tengo entendido que hubo otra victoria inesperada en el año 1948, cuando un periódico, el Chicago Tribune, tituló Thomas Dewey derrota a Truman. Resulta que el periódico salió a la calle y el que ganó las elecciones fue Truman y no Dewey. ¿Por qué fue esto? Pues por dos factores. En primer lugar, porque era un periódico anterior a Internet, anterior a la era de la globalización, y la primera plana se había lanzado horas antes del resultado final. Pero hay un segundo aspecto, una segunda razón que nos conecta con la actualidad, y es que las encuestas daban victorioso a Dewey y no a Harry Truman. De hecho, las encuestas decían que la victoria de Dewey era inevitable. Como vemos, no hay nada nuevo bajo el sol. Para hablar de las elecciones americanas, de la victoria de Trump, de la derrota de Hillary, del auge de los populismos, de las consecuencias que puede tener para Europa, para la economía, para la geoestrategia, etcétera, 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 tenemos un plantel de especialistas verdaderamente excepcional. Nos acompañan en el encuentro actual. En primer lugar, tenemos a Florentino Portero, bienvenido. Muchísimas gracias. Profesor de Historia Contemporánea, analista del Instituto Elcano, también investigador del Grupo de Estudios Estratégicos, colaborador en distintos medios de comunicación, como ABC, como Libertad Digital. Es un experto en política internacional, en geoestrategia. Bueno, también se podría añadir que es vicepresidente de la Red Florida Blanca, una corriente de pensamiento... Ahora soy solo asesor. Ah, asesor. Pertenezco a un comité de veteranos que asesoramos cuando nos preguntan, pero nada más. Vale, vale. La Red Florida Blanca, que está ahí a la orilla del PP, pero esa es otra historia, ¿no?, de la que a lo mejor habrá que hablar en otro momento, ¿no? Tenemos también a don Antonio Camuñas, licenciado en Derecho, formado en España y en Estados Unidos, presidente de Global Strategies, que es una empresa dedicada a la reputación y posicionamiento de otras empresas. Ha sido asesor de muchos organismos, de muchos personajes del mundo de las finanzas. Fue presidente de la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos y un buen conocedor de la realidad política y económica norteamericana, empezando por los tiempos en los que trabajó en Wall Street, ¿no? Buenas noches. Pues bienvenido. Muchas gracias. Tenemos a José Carlos Rodríguez, que es periodista, también un buen conocedor de la política norteamericana, con una larga trayectoria en distintos medios, en Libertad Digital, en Intereconomía Televisión, en La Gaceta. Ha sido analista financiero, analista de política internacional, distinguido liberal, miembro del Instituto Juan de Mariana y, bueno, y sobre todo, y no menos importante, colaborador de Actual, ¿no? O sea, pueden leer sus columnas en el periódico digital de Hazte Oír. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos a José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid, especialista en política exterior de Estados Unidos y también un investigador de los lobbies, ¿no?, de los grupos de presión norteamericanos. Muy buenas tardes. Pues bienvenido. Muchas gracias. Tenemos también a Ron Aledo, ha sido oficial, ¿no?, del Ejército de Tierra de los Estados Unidos, exanalista de la CIA, oficial de operaciones e inteligencia en el Estado Mayor en el Pentágono, especialista en geoestrategia y en operaciones de inteligencia. No sé si Ron Aledo nos va a hablar luego de espionaje o de las novelas de Tom Clancy, pero bueno, yo creo que de todo un poco. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y finalmente, don Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír Citizen Go y editor de Actual, y que también se formó durante una etapa en Estados Unidos, ¿no? En la Universidad de Fordham. En la Universidad de Fordham, sí, sí. Pues así es, en la Escuela de Derecho. Muy bien. Pues bienvenido. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto. Vamos a empezar voy a preguntar a cada uno de ellos una pregunta. Lo que pasa es que luego, si alguien quiere cambiar los temas o se le ocurre algún enfoque más, porque la verdad es que este resultado electoral va a tener consecuencias muy diversas y de mucho impacto. Pero la primera pregunta sería precisamente para Ron Aledo,
Y sería un poco cómo ha podido ganar Trump. O sea, nadie se lo esperaba. Y luego también quería saber si a ti te parece que realmente este es un giro histórico, que puede darse un giro histórico, por ejemplo, la aparición de los populismos, una especie de mentís al establishment, a lo políticamente correcto. O sea, ¿en qué sentido esta victoria puede marcar un antes y un después? Bueno, sin tomar mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. Respondiendo al grano, por decirlo así. El electorado republicano que le votó a Trump, yo creo que se puede dividir en dos tipos. Estaban los verdaderamente convencidos por Trump, apasionadamente por Trump, yo incluido entre esos, y estaban los pragmáticos que iban a votarle al mal menor, por decirlo así de alguna manera. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos evangélicos, protestantes, católicos en Estados Unidos, a los cuales me decían, Ron, me cae mal Trump, no me gusta Trump, desapruebo la vida moral de Trump, etcétera, etcétera. Pero voy a votar por él. Y más que nada, esos pragmáticos votaban para salvar el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos son 9 jueces, es lo que llamaríamos aquí en España el Constitucional y el Supremo unidos, juntos. Esos 9 jueces tienen un poder extraordinario, son los que deciden la Constitución, son los que deciden la filosofía política, ideológica de las leyes, los que pueden aprobar o no el aborto, el matrimonio homosexual, la libertad religiosa, etcétera, etcétera. No hay ningún otro sitio donde apelar una decisión del Tribunal Supremo. Hace unos meses atrás murió el juez Scalia, un católico practicante tradicionalista, y su asiento está vacante ahora mismo. Y ya sabemos, todo el mundo sabe que el juez Clarence Thomas, otro católico practicante conservador, se va a retirar el próximo año o en 2 años como mucho. O sea que eso dejaría 2 asientos de esos 9 vacantes. No hay ninguna duda que Hillary Clinton los iba a llenar con alumnos de la escuela de Frankfurt, con alumnos del marxismo cultural, completamente a la izquierda, completamente en contra de la familia, en contra de la vida, en contra de la religión, de la libertad religiosa. Y estas personas, miles y miles y miles, para no decir millones, fueron a votar a Trump, aunque no les gustaba a Trump, para salvar el Tribunal Supremo. No podían permitir que el Tribunal Supremo cayera en manos de Trump. Esos son los más pragmáticos. Los otros son los convencidos como yo. También está Trump, la mayoría silenciosa, la mayoría obrera o rural, que ha sido humillada, que ha sido rechazada, que ha sido golpeada, burlada por las élites de Hollywood, por las élites del marxismo cultural, votaron por Trump. Y claro está, yo creo que sí, a nivel macro, yo creo que Trump y estos llamados populismos, pero más que nada Trump y lo que pasó en el Brexit, lo que pasó en Colombia con el no de Uribe, representan, y estoy hablando yo aquí ya a nivel macro, representa una contrarrevolución del marxismo cultural que empezó en los 60, lleva 40, 50 años a martillazos imponiendo esta ingeniería social sobre la civilización occidental, 8 años en la que Obama lo ha superacelerado a martillazos imponiendo su dictadura al pensamiento políticamente correcto, y ya las masas empiezan a reaccionar después de 45 años de una contrarrevolución. Muy bien, luego seguiremos con este tema que has apuntado, que me parece interesantísimo. Hay un tema que también ha salido estos días, me gustaría conocer vuestra opinión, y son estas revueltas, estas protestas que está habiendo en algunas ciudades, en San Francisco, en Los Ángeles, etcétera, contra Trump. Incluso gente que está diciendo que habría que repetir las elecciones, ¿no? O sea, algo realmente insólito, ¿no? No sabemos si esto es, yo no lo sé, si es una cosa minoritaria, si esto puede generar en revueltas posteriores. Incluso los medios de comunicación han llegado a hablar de algún movimiento que pide la independencia de California, ¿no? Yo creo que a raíz de lo que acaba de comentar Antonio, ¿no? La secesión, ¿no? A raíz de lo que acaba de comentar, bueno, de que no sabemos si va a culminar este mandato. O sea, ¿qué pasa? ¿Que la izquierda o los liberales norteamericanos no van a permitir que este señor acabe? El señor Soga ya terminó de contestar la pregunta que
usted le hizo? Bueno, perdón, Porque perdón. usted le hizo una pregunta, pero él no terminó, que yo sepa. Sí, perdón. Yo creo que antes de seguir a otros temas, de desviarnos, Adelante, dejar adelante. que termine el señor Arzuaga. Adelante. Por favor, para seguir un orden determinado. Sí, perdón. Contar una anécdota. Pero de todas formas, pero no olvidemos eso. Sí, muy rápidamente, no, en realidad aprovecho, gracias por esta oportunidad para añadir una anécdota, y es, yo me reuní con varios amigos míos, uno norteamericano, otro georgiano, pero no de Georgia, Estados Unidos, sino de Georgia, del estado del Cáucaso, y otros amigos de distintos países, y mi amigo norteamericano, hace 2 meses antes de las elecciones, me dijo que iba a ganar Donald Trump, que él creía que iba a ganar Donald Trump. Obviamente era absolutamente increíble en ese momento. Y lo que me dijo es, dice, se lo van a poner muy difícil cuando gobierne. Si es que gobierna, se lo van a poner muy difícil. Y mi amigo georgiano tenía un poco más una mentalidad conspiranoica, y entonces decía, es que los del establishment, todos estos progres en lo cultural y, en fin, y los grandes medios de comunicación, Hillary, etcétera, el establishment lo que quiere es que gane Donald Trump porque le van a hacer primero la vida imposible, porque no va a conseguir terminar su primera legislatura, y porque eso va a servir para... Lo que van a hacer, según lo que me decía, es van a mostrar a Donald Trump como el hombre más loco, que probablemente esté bastante loco, pero el hombre más fuera del sentido común, que eso va a producir un rechazo en la sociedad, de forma que la sociedad se vacune ante un posible populismo que pueda surgir el día de mañana. Obviamente es una teoría de conspiración, a mí me suena un poco fantástica, pero la realidad es que le van a hacer la vida imposible, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? ¿Qué piensa Ron de esto? De esto que acaba de decir, Bueno, de esta teoría. yo creo que, bueno, para ser muy rápido, no quiero tomar tiempo. Sí. Creo que obviamente Trump va a estar sometido al sabotaje constante de la izquierda, de la prensa, de Hollywood. Ya hace 1 semana y pico que ganó, y ya cualquier cosa que hace, por mínima que sea, ya salir a cenar con su familia, ya lo ponen por el suelo, lo ponen por el piso, lo ponen por loco. Porque no les avisó a la prensa que iba a cenar con la familia. Por cualquier estupidez, por cualquier memez, por más mínima que sea, lo van a criticar, van a ir en contra de él, la prensa va a estar en contra de él, la opinión pública va a estar en contra de él. Yo creo que eso va a ser un obstáculo muy grande, y no quiero... Yo creo que ahí también la función también de la prensa también es hacer crítica al nuevo presidente, igual que otro tipo de prensa y de orientación ideológica hizo una crítica también al presidente Obama cuando llegó desde otro punto, ¿no? Nada más intervengo para señalar, y yo creo que la polarización esta derecha e izquierda, no voy a decir que no es conveniente, porque cada uno le parece y opina como le parezca, ¿no? Pero mi valoración, mi opinión con respecto a la polarización entre los dos grandes partidos, coincidiendo con esa historia de las guerras culturales desde los años 60, es más profunda y más compleja que la derecha y la izquierda. Eso de que católicos y evangélicos van de la mano en los Estados Unidos, eso no está nada claro. No lo ha estado nada claro, a pesar de compartir cristianos todos, ¿no? Y sin embargo ha habido... Sí estaba claro, Bueno, está firmado por todos. Bueno, sin y embargo, por otras religiones, ¿no? Y por otras, no, sí, y en otras, pero no ha estado tan claro en términos históricos, claro, sí, en absoluto, claro, ha estado claro. Antonio, ha habido momentos de diferencia importante y reconocidos por la Iglesia, claro. Estamos Entonces, hablando de un momento concreto en que se yo creo unen. que la polarización no es buena, y tampoco yo creo que es buena a la hora de hacer entender lo que hay dentro de los partidos demócrata y republicano, ¿no? Claro. Los partidos, hay que entender que en Estados Unidos tienen un componente importante de maquinarias electorales, ¿no? No tanto de maquinarias ideológicas, porque lo que hacen es aglutinar diferentes grupos de interés y aglutinar pues diferentes corrientes ideológicas, ¿no? Que presentan allí, y por eso a lo mejor no tiene la fuerza que tienen a lo mejor los partidos en Europa, ¿no? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de acción cultural. Yo creo que ahí habría que entender el Partido Republicano en este momento. Es decir, las dos grandes corrientes, entiendo yo, del Partido Republicano, ¿no? La más conservadora y la liberal desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Qué protagonismo van a tener en el gobierno de Trump? ¿Qué protagonismo van a tener para construir ese nuevo presidente, ¿no? Ahí creo que ese es un momento importante ahí. Y desde el punto de vista también de los valores,
pues entiendo que también ahí es donde va un poco a permear o no ese protagonismo, o bien de una América más orientada a los valores, que tienen más compromiso, más, vamos a decir, más compromiso con los valores, de otra América pues más dinámica, ¿no? Que tiene pues más intención, obviamente, de crecimiento económico, de fortalecimiento de la economía dentro del país, etcétera, ¿no? Porque esas dos corrientes, de manera muy amplia, han estado siempre dentro del Partido Republicano. ¿Y cómo van a estar representadas ahora? Quería preguntar a Florentino Portero, a propósito de esto, se había hablado se han barajado muchos nombres, pero uno de los nombres que se ha hablado estos últimos días es de un clásico de la política americana, que es Newt Gingrich, ¿no? Y del conservadurismo. ¿Para qué puesto? Porque bueno, no se sabe. Quiero decir, bueno, pero quiero decir que es un nombre que se ha barajado. ¿Realmente podría haber una conexión con ese, digamos, conservadurismo de etapas anteriores y tal? O depende. O como has dicho antes, Trump ni tiene programa ni tiene ni lo tiene suficientemente, y es demasiado pragmático, ¿no? Clásicos que han salido, como el de Gingrich, que fue el líder del partido durante un tiempo y fue un gran líder. Luego cometió errores y eso convirtió a Clinton en un presidente cómodo. Se ha hablado mucho del antiguo alcalde de Nueva York. Se ha hablado mucho de Bolton, que es también una figura muy importante. Todos ellos tienen perfiles muy definidos y, por lo tanto, todos ellos son contradictorios con el conjunto de las declaraciones de Donald Trump. Entonces, ahora lo importante es saber no si les llama, sino dónde los coloca. Porque entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, la política exterior que haría Bolton se parece muy poco a las cosas que ha dicho Trump. Pero bueno, si le coloca al frente del Departamento de Estado, quiere decir que Trump, a la hora de gobernar, está marcando una línea. O sea, yo no soy en principio tan pesimista. Es evidente que va a haber polarización en Estados Unidos como toda Europa. Vamos a tener, pues, como poco, 15 años muy complicados de lo que es pérdida de consensos, tensión, guerras culturales, etcétera, etcétera. Ahora, es posible que Donald Trump, si es sensato, dé forma a una nueva mayoría parlamentaria. Es verdad que los republicanos han ganado todo, es verdad que lo han ganado todo diciendo cosas muy distintas a las que dice Trump. Al final, cada senador o cada representante gana en su distrito, gana en su estado, y normalmente ese discurso ha sido ortodoxamente republicano, así ha sido neorreganiano y no trumpista. Pero bueno, si Trump tiene la habilidad de llegar a acuerdos y conformar una mayoría, por mucho que el New York Times le critique, por mucho que la CNN le ridiculice, él va a gobernar y, sobre todo, de nuevo, ellos, los progres, le van a hacer el trabajo a Trump. Trump ha ganado no solamente gastando menos dinero que nadie, sino consiguiendo el mayor mérito, que los demás, con el dinero de los demás, se lo hagan. O sea, los progres le han financiado la campaña. Si no aprenden la lección los medios progres, le van a hacer la mayoría parlamentaria y van a consolidar lo que los tradicionales republicanos no quieren, lo que los Marco Rubio y demás no quieren, que es una nueva plataforma republicana. Es decir, por cuarta o quinta vez, reinventar el Partido Republicano. Todavía es el partido de Ronald Reagan. Si Trump es inteligente, le dará la vuelta y será un nuevo partido. ¿Qué es un nuevo partido? Bueno, la Casa Blanca sí, el Capitolio todavía no. El Partido Republicano de los neocones, de los Bush, de las cruzadas democráticas utópicas a convertir al mundo a la democracia hamiltoniana, ese partido ya no existe, lo ha refundado Trump. José Carlos. Ha ganado un candidato de un tercer partido, es decir... Exactamente. Sí. Ha ganado Ross Perot otra vez. Él apostó por Ross Perot y ha ganado. Es una especie de Ross 20 Perot, años después Pat Buchanan ha ganado. Perdona, una cosa, si puedes explicar de manera divulgativa para todos los que nos están viendo qué sería este tercer partido, quién fue Ross Perot y tal. Bueno, el sistema electoral estadounidense favorece la existencia de dos grandes partidos. El sistema de partidos ha ido cambiando a lo largo de la historia de los Estados Unidos, se quedó fijado desde que llegó el Partido Republicano en el 1854, creo recordar, y siempre ha habido terceros partidos, ¿no? Pues el populista, el socialista, que han intentado hacer cuña y desbancar a alguno de los otros dos. Nunca lo han conseguido. El que ha estado más cerca fue Ross Perot, que es un empresario tejano, que obtuvo nada menos que el 19% de los votos. Que le quitó la presidencia a Bush padre. Sí. Exacto. Y se la regala a Clinton. Y se la da a Clinton. Es esa reelección de Bush padre que resulta fallida y sale elegido Bill Clinton en el año 92.
Bueno, pues lo que ha hecho en gran parte Donald Trump es, puesto que el sistema de elección de líderes dentro de los partidos es bastante democrático, bueno, pues él se ha impuesto con las normas del Partido Republicano como líder de ese partido, pero en realidad nunca ha contado con el favor del Partido Republicano, como ha dicho Antonio, y en cierto sentido recuerda más a un candidato de un tercer partido en ese sentido, ¿no? Yo quisiera decir... Brevemente, Trump estuvo con Perot, aprendió y se dio cuenta de que el error que había cometido era ir por tercer partido. Entonces se presenta como republicano, nunca había sido republicano, y tiene la visión de ponerlo patas arriba. Yo no estoy de todo de acuerdo con Ron en el sentido de decir que ya hay un nuevo partido republicano. Hay una legislatura por delante. Vamos a ver si Trump se impone y los otros partidos, porque hay varios otros partidos republicanos, están en el Capitolio. ¿Qué va a pasar? Es el resultado de las tensiones internas y de la negociación, y eso está por ver. Yo como nota general, porque creo que puede ser valioso para la gente, hay que entender que el Partido Republicano, de forma natural, ha tenido siempre dos familias. Una familia muy pro mercado, enormemente basada en la eficiencia económica, con todos los componentes propios de la competitividad, el esfuerzo, en fin, la cultura del esfuerzo, y una parte muy claramente marcada por el espíritu religioso, los textos sagrados, el valor de la familia, la comunidad, la empresa, es decir, eso que efectivamente el último hombre que logra encarnar esas dos almas en su persona es Ronald Reagan, es abandonado en un momento dado, es decir, hay una traición del Partido Republicano por el economicismo. Es decir, bueno, mientras la cosa vaya bien económicamente, lo digo porque hay paralelismos interesantes siempre con nuestro país. Es decir, mientras la cosa vaya bien, la gente estará contenta y no hay de qué preocuparse. Y esa parte del electorado queda completamente abandonada y el Partido Republicano gira sobre un solo eje hasta la caída, el desplome de Wall Street. A mí todo esto hay que enmarcarlo en el final de la Guerra Mundial, lo que significa la caída del muro de Berlín con respecto a la Unión Soviética y lo que significa la caída del sistema financiero, la ruina de millones y millones de norteamericanos, el desastre, porque muestra las mismas miserias, el mismo materialismo. En otro contexto, no es ateo, pero puede ser otras cosas, pero también muestra al mundo sus vergüenzas. ¿Quién tapa la reacción de una izquierda que llevaba 25 años contra la pared castigada al haber caído el muro de Berlín y haber visto sus vergüenzas? Las tapa el señor Obama, que es un factor de amortiguación espectacular. Son 8 años, era imposible oponerse a Obama. Si hubiera ganado Romney, la izquierda hubiera montado un verdadero escándalo, porque tenía motivos para ello. Llevaba mucho tiempo aguantando lo que habíamos visto detrás del muro de Berlín y resulta que ahora eran los otros los que te enseñaban toda la podredumbre que había detrás de ese sistema teóricamente de progreso sin fin que llevó a Fukuyama a decir que la historia había terminado. Bueno, me gustaría hacer unos puntos muy rápidos, muy rápidamente. Voy a ir muy rápidamente, son varios puntos, pero me gustaría tocarlos todos, así que no quiero tomar mucho tiempo. El principio de incertidumbre de Heisenberg lo estudiamos nosotros en la CIA, lo estudiamos en la DIA, es de análisis. Él lo usaba para física, nosotros lo usamos para análisis de inteligencia. No se puede uno poner en el micro porque entonces pierde el macro. Mientras más cerca estás mirando, más pierdes the big picture. Exacto. H.W. Crocker, Joe Blaze y Pat Buchanan, esos son los 3 nombres. Los repito para que lo hagan Google después cuando puedan hacer. H.W. Crocker, un historiador católico, muy conservador, fue quien escribió un super éxito hace ya 10, 15 años atrás, The Triumph and the Glory of the Catholic Church, H.W. Crocker. Joe Blaze es un escritor australiano católico, escribe para el Opus Dei en Australia y también para Estados Unidos. Y Pat Buchanan, que es el referente de la Old Right, es el republicano anti-neocon, anti-Bush, por decirlo así. H.W. Crocker dijo que Trump era el exorcista de lo políticamente correcto. Y decía, si Hillary gana, yo me voy a Islandia.
era lo contrario de los de Hollywood. Los de Hollywood. Joe Blaze está tomando en consideración la ciudad de Dios, San Agustín, tomando en consideración el discurso universal de Bossuet. Dijo, me parece a mí que Trump, si gana, va a ser un nuevo emperador Constantino. Que sin ser el cristiano, fue quien más ayudó a la cristiandad. Sin él llevar una vida moral, estando divorciado, teniendo hijos, siendo un playboy, etcétera, etcétera, creo que él va a ser un nuevo emperador Constantino. Y Pat Buchanan, y es muy importante, muchos en Estados Unidos dicen, Pat Buchanan ha ganado las elecciones. Le tomó 24 años, pero ha ganado las elecciones finalmente, porque ven al triunfo de Trump como el fallido intento de Pat Buchanan en los 90 y 96 de ser el candidato republicano. Y es muy importante Pat Buchanan, importantísimo. Pat Buchanan representa a la derecha vieja, la derecha católica, de hecho cristiana, por decirlo así. Aunque él es católico, iba conmigo a misa tradicional en Washington, D.C. Pat Buchanan tiene un artículo importantísimo, él habla de geopolítica importantísimamente, que se llama ¿De qué lado está Dios? Lo publicó hace ya unos años, y no habla de Estados Unidos, habla de Rusia. Y aquí no quiero meter a Fátima, no quiero meter muchas cosas, pero dice ¿de qué lado está la moral, la ley tradicional, la moral natural? Y lo que se ve es que muchas de las cosas que Trump está defendiendo son en paralelo con Pat Buchanan. El exdirector de la CIA, donde yo trabajaba, lleva muchos meses, lleva 6, 7 meses me parece a mí, desde marzo, siendo el asesor personal de Trump. Ahora Trump tiene al teniente general Flynn, que va a ser su asesor de política exterior, perdón, de seguridad nacional. Trump dio un discurso buenísimo, genial, de política exterior, hace ya como 4 meses atrás, no está en blanco el hombre. Ya está escuchando a estos hombres, está escuchando a Pat Buchanan, está escuchando al exdirector de la CIA, está escuchando al teniente general Flynn. ¿Y qué le han dicho? Le han dicho en primer lugar, tenemos que dejar de meter el ojo en Rusia. Rusia está teniendo una revolución misma. Están buscando, abandonando el comunismo y redescubriendo sus raíces cristianas, como nunca más. Eso es como el ave fénix. Están volviendo al cristianismo, están volviendo como esa fuerza nacionalista basada en el cristianismo. Y eso es lo que defiende Pat Buchanan. Y eso es lo que ha dicho hace poco también el hijo de Trump, Donald Trump Jr. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de meter el ojo en Rusia. Tenemos que dejar de financiar, organizar golpes de estados ilegales, como el de Ucrania. Porque se puede ver todo el mundo. Victoria Nuland, lo pueden buscar en Google. Victoria Nuland y las llamadas de cómo ella estaba organizando y financiando el golpe de Estado ilegal en Ucrania. Tenemos que dejar de hacer fuegos en el jardín de Rusia, especialmente cuando ellos no son nuestros enemigos, son cristianos. Tenemos que dejar, esto es disparate absoluto, que por eso fue que Obama echó al teniente general Flynn de la DIA, donde yo también trabajé, estuve ahí 2 años. Lo echó Obama. ¿Por qué lo echó? Porque el teniente general Flynn le decía, señor presidente, esa política suya de ayudar a los moderados de Siria es un disparate, al estilo 3 chiflados. No hay moderados en Siria. 3 gatos, 4 gatos. Hay yihadistas, oficialmente yihadistas, y yihadistas con careta que trabajan para Arabia Saudita. Ya está. Y Obama se enfureció porque le estaba diciendo una verdad y lo echó de la DIA. Y ahora el teniente general Flynn, una bofetada en la cara a Obama, es el asesor de seguridad nacional de Trump. Esa es la política internacional de Trump. Lo que iba a hacer Hillary de hacer un no-fly zone en Siria, y así lo decía, vamos a hacer un no-fly zone en Siria. ¿Qué dijo el general Dunford, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, mi último trabajo en el Pentágono? El general conjunto fue al Congreso y dijo, gentlemen, if you want me to take a no-fly zone in Syria, we will have to go to war with Russia. No, tenemos que ir a hacer la guerra con Rusia. Zona de exclusión militar. Él lo dijo a sí mismo. Si ustedes quieren, yo puedo hacer un no-fly zone en Rusia, en Siria. Pero eso significa que vamos a tener que ir con guerra contra Rusia, una guerra nuclear que puede estallar, una guerra nuclear. Pues ese era el disparate absoluto que Hillary Clinton defendía. O sea que Obama era más peligroso que Trump. Con Hillary, y claro, y con Obama y con Hillary, el gatillo nuclear era de un cabello. Ahora Trump ha dicho, siguiendo el consejo del ex jefe de la CIA, que es su asesor, siguiendo el consejo del general Flynn, que era el ex director de la DIA, que es su asesor, no quiere una confrontación. Claro que sí, que la Europa va a estar decepcionada y la NATO, pero no es la Europa verdadera. Es el engendro masónico que le llaman Unión Europea, va a estar decepcionado. Trump se ve bien con Putin.
se ve bien con Orbán de Hungría, se ve bien con Farage, muy tarde, ya fue a abrazarlo allí. Farage fue el primero que fue. Tan pronto ganó, fue allí a abrazarlo allí. Está la foto allí, los dos riéndose, en el Trump Tower. Trump va a unirse a Putin para destruir a los rebeldes sirios, a los que son abiertamente yihadistas, el Estado Islámico y qué sé yo, y un montón de grupos otros que también son yihadistas, aunque más moderados, supuestamente, que también trabajan para Arabia Saudita. Bueno, yo creo que... Sí, a ver. Perdón, yo creo que para transmitir un mensaje bien diferente desde mi punto de vista... Perdón, nos quedan unos 7 minutos. Pues muy rápido. Yo creo que plantear que el presidente todavía de los Estados Unidos, Barack Obama, ha sido... bajar esa impuestos plataforma. y dice que va a subir defensa, habla de una intervención distinta, una lógica distinta. Hay que esperar. No sabemos. Absolutamente hay que esperar. Yo espero que mantenga, desde luego, el conservadurismo en lo moral y en lo fiscal, porque quiero decir, es que ese es el Partido Republicano. Si mantiene eso, yo desde luego de geopolítica no entiendo absolutamente nada y me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho, pero desde luego... Donald Trump habla de defender a Estados Unidos, de apoyar que el ejército esté listo, de defender a Homeland Security, al FBI, el esfuerzo contraterrorista, contra ISIS, contra Al-Qaeda, etcétera, etcétera, contra los yihadistas sunitas del mundo, etcétera, que quieren masacrar a los alawitas y a los cristianos de Siria. Eso es lo que habla Trump. Él lo que dice es: vamos a ser fuertes en casa, pero vamos a dejar de meter sal en la llaga, el dedo en el ojo, haciendo golpes de Estado ilegales en Ucrania, financiando primaveras árabes que al final terminan en apocalipsis, terminan en desastres como en Libia, como en Siria. Vamos a dejar de apoyar a moderados que no son moderados, que después que reciben el dinero y después que reciben las armas, porque dicen viva Voltaire, viva Rousseau, viva la masonería, qué sé yo, se quitan la máscara, viva el yihad. Vamos a matar a todos los cristianos, a todos los alawitas. Vamos a dejar de hacer esta estupidez, que fue lo que le dijo el general Flynn, que por eso lo echaron. Y Trump dice, vamos a dejar de meter el dedo en los ojos ajenos, vamos a concentrarnos aquí. Pero él quiere fortalecer la defensa en contra del terrorismo, la defensa interna contra los criminales, contra los inmigrantes ilegales, pero quiere ser el policía del mundo, de imponer a martillazo la democracia hamiltoniana masónica. Eso es lo que él quiere. Una cosa que me ha dejado un poco preocupado antes, te quería preguntar, José Carlos, tú que has escrito un artículo recientemente sobre secesionismo, ¿no? Lo de California. Realmente es que al final creo que no se ha debatido. ¿Realmente hay posibilidades? ¿El secesionismo es un fantasma que está ahí en la historia de Estados Unidos o está conjurado? A ver, la secesión está en el mismo origen de los Estados Unidos, puesto que se separaron de Inglaterra, crearon una constitución, deshicieron esa constitución, crearon otra segunda constitución, que es con la que están funcionando. Hay episodios de secesión desde el mismo origen de este sistema político y lo ha habido realmente hasta la guerra de secesión o la guerra entre los estados, como también se llama. Esa tradición política está ahí. Es verdad que yo creo que en realidad es muy inoperante. Ahora ha habido pues eso, un cierto revivir del secesionismo, sobre todo en California, pero yo creo que es más un ejercicio de pataleo. A ver, habrá que ver en qué queda, ¿no? Pero yo creo que es más un ejercicio de pataleo que un movimiento que realmente vaya a tener fuerza. También lo ha tenido en Texas y ha tenido bastante aceptación, pero yo creo que al final, a la hora de la verdad, aunque hay formas jurídicas que podrían dar paso a esa secesión, no creo que vaya a llevarse a cabo, sinceramente. Quería preguntar también a Ignacio Arzuaga un tema relacionado otra vez con los valores. Bueno, hemos visto que con Trump, lo hemos debatido aquí, digamos que los valores de la familia han llegado por fin a la Casa Blanca. Ya sé que la sociedad europea no tiene nada que ver con la norteamericana, pero ¿por qué la familia parece que está marginada por completo de la política europea, de la Unión Europea, de los gobiernos, de muchos de los gobiernos europeos y, por supuesto, no digamos nada de España, ¿no? O sea, ¿qué tendría que pasar para que esos valores de la familia y de la vida terminen entrando en la agenda política de Europa y de España? Pues es la pregunta del millón, la verdad es que no lo sé. Sé que la sociedad europea es una sociedad mucho más secularizada, mucho más laicista que la norteamericana, y es una sociedad que ha rechazado y que ha asumido toda esa ideología de género, ideología de lo políticamente correcto, ideología masónica en última instancia. Y bueno, desde luego en Europa Occidental estamos años luz de Estados Unidos y de otros países como puede ser Europa Oriental o incluso Rusia, que parece que está reviviendo esos valores, ¿no?
Y bueno, pues yo espero que tenemos esa tradición cristiana, judío-cristiana, y yo espero que esa tradición, que sigue viviendo en muchísima gente, probablemente no seamos mayoría, pero sí en partes importantísimas de la población europea, pues pueda volver a llegar a convertirse en una mayoría social, o por lo menos en una minoría que tiene una presencia en la vida pública, porque efectivamente se nos ha marginado. Y en Estados Unidos parece que han reaccionado, ahora han reaccionado votando a Trump, y en Europa no reaccionamos, ¿no? Parece que estas cuestiones nos tragamos lo que nos digan en los medios de comunicación, lo que nos digan en las películas de Hollywood y lo que nos digan nuestros partidos políticos de centro-derecha, que también están asumiendo en toda Europa esa ideología progre-laicista. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante lo que hemos oído durante este rato. Este encuentro actual sobre la política americana nos ha aportado muchas cosas. Para despedirnos, antes de terminar, quería preguntar, a ver qué os parece, ya que hemos hablado de Estados Unidos, ¿cuál es el presidente americano que personalmente más os ha gustado, más os ha convencido? Toda la historia. Bueno, de la historia reciente, claro. No vamos a ir a eso evidentemente es muy subjetivo. Yo soy un hijo de Ronald Reagan, pero eso es una opinión más. Ronald Reagan, ¿por qué? ¿Por la economía, por la revolución conservadora? Primero, por el valor. Segundo, por la claridad de ideas y de objetivos. Tercero, por la forma de dirigirse a la gente. Cuarto, porque marca una etapa de Estados Unidos que en gran medida todavía sigue vigente. Antonio. Yo tengo que coincidir otra vez más con Florentino. En mi caso particular, porque yo me voy a vivir a Estados Unidos coincidiendo con la llegada de Ronald Reagan y vivo su presidencia en directo. Y entonces la seducción que trasladaba ese hombre a través de sus mensajes, que se trasladaban a través de una escuela específica, que era la de interpretación de Hollywood, en la cual era un maestro. Yo he hecho un paralelismo con Trump diciendo que ahora la escuela es Gran Hermano y los realities, que es lo que llegan a... y es el Trump que sale después del The Apprentice, el hombre que es capaz de hacer llegar los mensajes con la crudeza, la brutalidad con que estamos viendo todos los días en televisión. José Carlos Rodríguez, tu presidente. Bueno, a mí me gusta Jefferson, me gusta Andrew Jackson, me gusta Coolidge, pero si hablamos de presidentes recientes yo también me quedaría con Ronald Reagan. Con Reagan. José María Peredo. Hombre, pues con Ronald Reagan, qué duda cabe por la trascendencia que tuvo históricamente y la repercusión que ha tenido. Y el presidente Barack Obama creo que será recordado como un presidente notable desde el punto de vista del Partido Demócrata. Ron. Yo le doy a Reagan el segundo lugar. ¿Y el primero? El segundo lugar se lo doy porque destruyó al Pacto de Varsovia. Fue el que, por decirlo así, un instrumento providencial para destruir la Unión Soviética, el comunismo, etc. Pero en un mes y tanto, en 50 días, va a ser Trump el mejor. ¿Y por qué? Lo digo muy rápidamente, porque Trump y nadie más, en los últimos 50 años le va a dar una bofetada tan grande a Benjamín, a Adorno, Marcuse, a Fromm, a Gramsci, a todos los de la escuela de Frankfurt, que son los que han impuesto a martillazo su cultura del marxismo cultural en Estados Unidos. Nadie les va a dar una bofetada tan grande como Trump, que ya se la ha empezado a dar. Ignacio Soga. Ronald Reagan, porque es el primer, yo creo que es el primer presidente conservador que tiene el Partido Republicano en Estados Unidos, después de que el movimiento conservador consigue tener un primer candidato que fue Barry Goldwater y consigue llevar esas ideas y esos valores a un partido que hasta entonces pues no había asumido, ¿no?, esos valores. Muy bien. Bueno, pues nosotros quizá dentro de un año, en otro encuentro actual, podemos volver a quedar a ver si realmente Trump merece, lo que me decía Ron, ser uno de los grandes presidentes, el segundo después de Ronald Reagan o quizá el tercero después de Obama, como ha dicho el profesor Peredo. Muchas gracias.